En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador Pues hoy vamos a iniciar la semana, que es el inicio de la Semana Santa. El día de hoy el presidente anuncia que por ser Semana Santa habrá conferencia de prensa hasta el día miércoles. El domingo estará en la conmemoración del aniversario de la invasión estadounidense al puerto de Veracruz y el próximo lunes la reunión de seguridad se llevará a cabo en ese estado. Se está ajustando el mecanismo para contar con la información más apegada a la realidad respecto a los precios de gasolinas. Se está actualizando la aplicación de la Comisión Reguladora de Energía. De igual forma, la Procuraduría Federal del Consumidor está realizando un levantamiento del precio de las gasolinas. Todos los lunes se informará del costo de estos combustibles. También dará a conocer el portal Nómina Transparente, en la que se publicarán los sueldos de los servidores públicos. Precios de las gasolinas. Se inicia con el ejercicio informativo denominado ¿Quién es quién en los precios de las gasolinas?, con el objetivo primordial de dar a conocer los precios de los combustibles con base en la información de 12.500 gasolineras en el país. La información proporcionada corresponde al periodo del 6 al 12 de abril. La marca Shell fue reportada como la más cara y en promedio vendió la gasolina regular con un costo de 20.23 pesos y la más económica la comercializó la marca Petro 7 con un costo promedio nacional de 18.74 pesos. Precio promedio por litro de gasolina del 6 al 12 de abril según datos reportados de la Comisión Reguladora de Energía. Con precio alto la gasolina regular marca Shell a 20.23 pesos, la gasolina premium marca Shell 21.61 pesos y finalmente diésel marca Walmart 21.75 pesos. En precio bajo la gasolina regular marca Petro 7 a 18.74 pesos, seguido de la gasolina premium marca Petro 7 a 20.35 pesos y finalmente diésel marca Rendichicas a 20.54 pesos. El director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, menciona que se han respetado los precios de venta de Pemex conforme al tope inflacionario que fue de 17.90 pesos por litro. Los precios promedio al consumidor fueron de 19.52 pesos por litro, por encima de los precios tope estimados por la inflación, por lo que el precio debería de ser de 19.40 pesos por litro. Lo más importante es destacar de los grandes distribuidores corporativos que tienen 200 o 300 estaciones en todo el país y hace un llamado para que participen en el esfuerzo del gobierno para no afectar al consumidor. El próximo lunes se agregarán también los precios del gas. El objetivo primordial de hacer pública esta información es el fomentar la libre competencia y evitar las prácticas monopólicas. No se obtiene la intención de controlar los precios, se fomentará la libre competencia en el mercado. Portal Nómina Transparente. La secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval Ballesteros, anunció el portal Nómina Transparente, en el que se dan a conocer los salarios de 1.4 millones de servidores públicos pertenecientes a 290 instituciones de la Administración Pública Federal y de más de 1.7 millones de maestros de más de 200.000 escuelas en todo el país y 17.000 servidores públicos que realizan los censos de los programas de bienestar. La información en este portal es en tiempo real a través de los institutos de transparencia estatal y nacional. La búsqueda se realiza con el nombre del funcionario que se desea obtener la información. Este portal refleja un avance en el objetivo de transparentar la información del gobierno. Conflictos en el partido Movimiento Regeneración Nacional. Yo represento a todos los mexicanos. Andrés Manuel López Obrador representa a todos los mexicanos. No es jefe de un partido, es el representante del Estado mexicano y presidente de México, por lo que no tendrá injerencia en problemas partidistas. Hace un llamado fraterno a los que participan en elecciones para contar con procesos limpios. No es posible utilizar recursos públicos para favorecer a nadie. Recuerda que el fraude electoral es un delito grave sin derecho a fianza. Se tiene que respetar el voto libre de los ciudadanos. Protagonismo de Jorge Ramos. Presidente, buenos días. El viernes pasado estuvo aquí un reportero, yo le diría cirquero, del grupo Televisa filial de Univisión, increpándole por el tema de la inseguridad en el país. Yo no recuerdo, yo revisé que el señor no haya hecho reportajes por los miles de muertos que hay en Libia, que hay en Irak, que hay en Haití, consecuencia de las invasiones ordenadas por Bush y Barack Obama. Tampoco recuerdo que haya hecho un reportaje sobre los miles de pesos que recibió Televisa por publicidad cuando acallaron la violencia durante los gobiernos de Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto.
¿Qué opinión le merece, presidente, o qué sabor de boca le deja que reporteros vengan a increparle y que acallen la violencia que existe en el país a cambio de publicidad? Miren, lo mejor es la libertad. Acerca de los comentarios falsos del reportero de Univisión el viernes pasado con el objetivo primordial de publicidad, el presidente indica que es necesaria la libertad de expresión. El pueblo de México está informado y ha permitido un cambio de mentalidad que permite la cuarta transformación de manera pacífica. Los ciudadanos son los que colocarán a cada quien en su lugar. Recuerda que Lucas Salamán describe muy bien lo que es la estrategia de manipulación en los medios de comunicación en la carta enviada a Santa Anna. Este gobierno garantizará las libertades con un diálogo circular con mensajes de ida y vuelta. Ejercerá su derecho de réplica siempre. Paro de médicos. Se les va a pagar. Miren, lo que nosotros queremos es ir resolviendo los problemas graves que heredamos del periodo neoliberal. Se registra un posible paro de médicos por la falta de pagos de salarios. Se transita en cumplir el derecho a la salud para toda la población. Hay alrededor de 80,000 trabajadores de la salud contratados por honorarios. Ya se inició con una reforma al sector salud para la creación del Instituto para la Salud de Bienestar, que atenderá a 60 millones de personas sin seguridad social y a las personas adscritas al Seguro Popular. Será un desafío la universalización del sistema de salud, pero proyecta que en 3 años los servicios de salud y los medicamentos serán gratuitos para todos los mexicanos, equiparables con los servicios de los países nórdicos y al Servicio de Salud de Canadá. Esto implica mejorar las 20 unidades médicas rurales, el buen funcionamiento de la atención hospitalaria y el mejoramiento de la medicina especializada y que no falten los medicamentos. Seguridad social desde la cuna hasta la tumba es el compromiso de este gobierno. Se les pagará puntualmente los adeudos a los médicos, quienes están en su derecho por las manifestaciones que realizan. Yo creo que en 3 años la atención médica y los medicamentos van a ser gratuitos para todos los mexicanos y vamos a tener un servicio de salud igual que el de los países nórdicos, igual que el de Dinamarca, de Suecia, igual que el del Canadá. Ese es mi... Bienes decomisados. Entonces va a haber un instituto, un Robin Hood o un Chucho del Roto, pero contra los corruptos. Se prepara una dependencia como parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para canalizar los bienes decomisados, producto de actividades ilícitas, a la delincuencia organizada y a los políticos corruptos en beneficio del pueblo. Tanto dinero en efectivo como inmuebles se canalizarán de manera ágil solicitando que lo confiscado sea liberado, aplicando la extinción de dominio para venderlos y utilizar el efectivo en obras en beneficio de la población. Bueno, ya terminamos. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Adiós, adiós. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.